Un gusto, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. Hoy vamos a tratar el mensaje del Señor, pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre y bendito Dios, Señor, humildemente nos acercamos a ti, primeramente para pedir el perdón de nuestras faltas. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en el estudio, Señor, de este tema tan interesante. Bendice a los hogares que nos están observando en este momento, Señor, que nos están viendo y nos están escuchando. Bendice sus necesidades, Señor, y permite que la palabra de Dios pueda nutrir sus vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, ustedes han estado estudiando acerca de la profecía estos días. Todos los domingos han estado estudiando temas proféticos y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estudiar acerca de una de las profecías importantes del libro de Daniel. Es la profecía que está señalada en el capítulo 11 del libro de Daniel, libro profético. Este es un libro interesante porque habla acerca de dos bestias que están representadas por el rey del norte y el rey del sur. El capítulo 11 comienza hablando del versículo 1 y me interesa desde el versículo 2 en adelante hasta el 45 analizarlo. En realidad vamos a ver y vamos a analizar muchos versículos de la Biblia. Por lo que yo quisiera invitarlos a que usted se haga de una hojita, se haga de una libreta, saque su agenda, tome nota. Yo espero después subir este tema y poder colocar todos los versículos que vamos a hablar en esta hora. Pero en este momento vamos a hacerlo con la Biblia en la mano. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 11? Vamos a comenzar del versículo 2, donde el ángel Gabriel le habla, le está hablando a Daniel y le dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Dice el verso 3, después de este cuarto reino, dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Vamos a hablar primeramente de estos reyes, lo que dice la profecía. Vamos a entender el significado. Recuerden que este es un libro profético que tiene símbolos. El capítulo 11, vamos a profundizar en él, nos vamos a adentrar en la esencia de la guerra del rey del norte y del rey del sur. Hoy en día, algunos estudiosos de la Biblia, incluso eruditos, argumentan que esta guerra que se menciona en Daniel 11 es una guerra literal, mientras que otros dicen lo contrario, que sí es una guerra, pero que es una guerra espiritual. Veamos qué enseña y qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan interesante. Yo espero que ustedes ya hayan buscado su hojita, su cuaderno y su lapicero o lápiz donde van a anotar los versículos, porque en realidad son bastantes los que vamos a ver en este momento. Bien, vemos ahí en el versículo 1, ¿verdad? Que estamos hablando del tiempo de Darío, de la era del rey Darío, que era un medo. Dice, el tiempo, este fue cuando Daniel se le reveló la profecía de las 70 semanas y también la profecía de los 2300 días. Hoy no vamos a hablar de ellas, pero quiero hacerlo a manera de introducción. Hoy vamos a hablar más bien de las guerras persas, de estos reyes. Ahí el ángel Gabriel vuelve de nuevo a contar la historia desde el comienzo, porque recuerden que en el capítulo 8 de Daniel, Daniel había quedado enfermo. Él se había
quedado en cama y entonces hubo que suspender la revelación que el ángel Gabriel tenía para él. Pero aquí en el versículo 11, a partir del versículo 2 del capítulo 11 de Daniel, se empieza a revelar y a citar. Ya leímos que son los reyes persas de el versículo 2. Ellos representan a 3 reyes. Primero a Cambises, después al propio rey Darío y por último al rey Asuero, cuyo nombre era Jerjes. Recordemos que el rey Asuero era el esposo de la reina Esther. Así es que esos eran los 3 reyes que se mencionan en el versículo 2 que acabamos de leer del capítulo 11 de Daniel. Hay un 4º rey que ya leí de él, también se menciona en el versículo 2. Este rey dice que era un rey que había adquirido muchas riquezas. Era muy rico, era un rey muy poderoso. Este rey es conocido en la Biblia como el rey Artajerjes. El rey Artajerjes en la profecía tiene un significado muy importante, porque a partir del rey Artajerjes es cuando empieza la profecía de los 2300 días proféticos, que equivale a 2300 años literales. Así es que vamos a hablar después de él. Después del rey Artajerjes se alzaría un 5º rey. Vamos a ver si vamos entendiendo, ¿verdad? Ya pasamos por los 3 reyes del versículo 2, pasamos por el 4º rey, un rey poderoso, un rey que era el más rico que ha habido en la historia, y en este rey se inicia la profecía importante que ya ustedes estudiaron en domingos anteriores acerca de los 2300 días. Este rey Artajerjes siempre va a ser fácil reconocerlo en la profecía porque se menciona muchas veces. En el versículo 3 y 4 de este versículo 11 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y será repartido hacia los 4 vientos del cielo. Interesante, ¿verdad? Y yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando. Los que han escuchado acerca de este rey poderoso que se levantó y que logró gobernar el mundo conocido en un tiempo relativamente corto, en un promedio de 10 años, una década. El rey Alejandro Magno, que era procedente de Grecia y que gobernó desde el año 323 hasta el 331, que fue el año en que él murió, él logra gobernar todo el mundo conocido de su tiempo. Su reino se extiende desde su lugar de habitación, que era Grecia, se extiende a todo Egipto, incluso llega hasta la India. Cuando él muere, este rey muere muy joven, muere a los 33 años. Y curiosamente, el reino no queda para ningún pariente suyo, para ningún descendiente, para nadie que lleva su sangre. La palabra enseña que el reino de él quedó repartido entre 4 generales que él tenía. No es el tema de hoy, como es un resumen, vamos a continuar adelante y no vamos a detenernos en mencionar el nombre de estos 4 reinos. Sin embargo, el versículo 4 de Daniel hace alusión al reino que se levantaría después de estos 4 generales, porque cuando ellos toman el poder no duran por mucho tiempo. Dice el versículo 4, ya estaba profetizado, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí se estaba refiriendo a un reino diferente, y este es el nacimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano
asume esos 4 territorios que tenían esos 4 generales. En otras palabras, ellos derrotan en batalla a los generales y son el 4º reino, es el nacimiento del imperio de Roma. El capítulo 8, que no estamos analizando hoy porque ustedes ya lo analizaron, habla de una forma, hace alusión al imperio de Roma, igualmente de la misma forma que lo hace en el versículo 4, también el capítulo 11 del libro de Daniel, el imperio de Roma. Y aquí es donde se va a centrar, hermanos, la siguiente etapa que va a durar con ese nacimiento del poder romano hasta el final del tiempo del fin, que es el tiempo precisamente que gobernará el imperio romano. Primeramente, Roma pagana y después, como la Roma papal. Ahora, el capítulo 11 nos adentra a estudiar el rey del norte y el rey del sur. ¿Quiénes son estos reyes? Miren, los acontecimientos que se presentan aquí en el versículo 5 vienen cronológicamente después de que Roma tome el poder. Y oiga el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio, dice, será grande. Entonces, este rey va a ser un reinado fuerte, grande y se extendería por los siglos durante mucho tiempo. O cronológicamente, estos reinos del sur se aplican a los reinos helénicos de los Ptolomeos y los Seleucidas, que habitaron primeramente el antiguo Egipto. Como ya mencioné de forma cronológica, hay 2 capítulos en el libro del Daniel que son paralelos. Idénticamente ellos son muy parecidos. Todo lo que se narra en el capítulo 11 del libro de Daniel, desde el versículo 5 hasta el versículo 45, habla precisamente de lo mismo que hablan el libro de Daniel, capítulo 7, 8. Y precisamente cuando ellos se refieren al cuerno pequeño. Vamos a ver ahora el paralelismo que existe entre el libro de Daniel, capítulo 8, y el libro de Daniel en el capítulo 11. En el capítulo 8 se menciona, en los versículos 3 y 4, se menciona a Persia. En el capítulo 11, en el versículo 2, también se menciona a Persia. En el versículo 5 hasta el 8 del capítulo 8 de Daniel, se menciona a Grecia. Y en el capítulo 11 se vuelve a repetir la misma historia en los versículos 3 y 4. Para esto, hermanos, hay que tomar el rato de tener 2 Biblias, abrirlas e ir analizando. Por eso le dije, tomen nota. Y yo espero, en cuanto termine, me comprometo que en 24 horas después usted va a tener todo eso por escrito. Y en mi página personal ahí lo va a encontrar. En el capítulo 8 también, versículo 8 y 9, de la palabra de Dios se menciona Roma. Igualmente se menciona Roma en el versículo 4 del capítulo 11. Y el relato del cuerno pequeño, que tan claramente lo presenta el capítulo 8 en el versículo 9 al 12 de la palabra de Dios, y lo voy a leer en Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 12, ese es importante que lo lea, dice la palabra de Dios así. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el cielo del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice el verso 12 del capítulo 8 de Daniel. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El conflicto del rey del norte con el rey del sur, y donde precisamente se menciona el cuerno pequeño, que se menciona en el capítulo 8, 9 al 12, se menciona en todos los versículos que van del capítulo 11, del versículo 5 al 39. También digo que es paralelo porque el capítulo 8, versículo 13, 14 y 17 menciona el tiempo del fin. Igualmente lo hace el versículo 40 al 45. Se relata el tiempo del fin. Y voy a leerlo, es así. Dice el 40 al 45, pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y con gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Está hablando aquí del rey del norte. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién? El rey del norte. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y entre el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá, dice la palabra de Dios, quien le ayude. Estas son el paralelismo que hay entre los dos capítulos. También hay similitudes. El capítulo 8 menciona en el versículo 10 y 11 que se levantará contra las huestes celestiales, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, que profanará el santuario y quitará los sacrificios diarios, dice el versículo 11 y 12, y crecerá hacia la tierra gloriosa. Y el capítulo 11 dice, en el verso 36 y 37, desafía a Dios y procura usurparlo. Profana el santuario, dice el verso 31, y abroga el sacrificio diario. El verso 16, 41 y 45 dice, se establece en la tierra gloriosa. ¿Recuerdan? El cuerno pequeño del capítulo 8 dice, crece hacia la tierra gloriosa. Pero el capítulo 11 dice, ya se establece en la tierra gloriosa. Y terminan las similitudes diciendo que el cuerno pequeño, o el capítulo 8, que habla del cuerno pequeño, sale del norte, que será quebrantado, dice, aunque no por mano humana, dice el verso 25 del capítulo 8. En el capítulo 11 se le menciona también diciendo, sale del norte, por eso de ahí su nombre, rey del norte. Y llega a su fin, dice, sin recibir la ayuda de nadie. Aquí está el paralelismo y las similitudes del capítulo 8 con el 11. Lo que nos indica la profecía del capítulo 11 es que el rey del norte y el cuerno pequeño de Apocalipsis 8 tienen los mismos rasgos característicos, que tienen el mismo comportamiento, que provienen de la misma dirección, que van a tener el mismo fin, una muerte trágica, que el mismo periodo de tiempo desde la caída del Imperio Romano hasta el fin. En otras palabras, estamos hablando del mismo poder. Concluimos, hermanos, que la profecía de Daniel 8 y el capítulo 11 de Daniel son semejantes. El rey del norte es precisamente el cuerno pequeño que está representado en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ambos poderes, tanto el rey del norte como el cuerno pequeño,
gozan del reconocimiento político y ejercen prerrogativas divinas. Por otra parte, hermanos, la Biblia utiliza norte-sur para expresar la idea de totalidad y de espacio terrenal. Por ejemplo, el Salmo 89, en el versículo 11 y 12, habla del norte y dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los hiciste. Así dice el Salmo 89. Así es que el mencionar los puntos cardinales, el norte y el sur, tienen su fundamento en la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice en Ezequiel 21:4, dice: mi espada saldrá de su vaina con toda carne, desde el sur hasta el norte. La palabra de Dios menciona varias veces, no solamente estas dos. Más adelante voy a mencionar nuevamente esto. Pero los puntos cardinales se citan en la palabra de Dios. Recuerden que también se cita el oriente, el norte en la Biblia, queridos hermanos y amigos y amigas que nos escuchan. El norte en la Biblia representa el mal. Representa aquel sistema que usurpa a Dios. El cuerno pequeño viene del norte. Los profetas identificaron al mal y a la tragedia como viniendo del norte. Así lo señala el libro de Isaías 14:31 y el libro de Jeremías en el capítulo 1, verso 14. Por ejemplo, Isaías 14:31 dice: gime, clama, dice, derrítete, desanímate, toda tú, Filistea, porque del norte viene el humo. Jeremías 1:14 dice: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal. Los cristianos, los creyentes, los judíos tenían esta idea que todo lo malo venía del norte. ¿Y saben por qué? Porque Jerusalén estaba en medio. El que estaba al norte, que era Babilonia, y luego el que estaba al sur, que era Egipto, que ya dijimos que estaba formado por los Ptolomeos. Entonces, ellos se quedaban en el centro, precisamente de estos dos imperios. El sur, en la tradición bíblica, el poder humano separado de Dios. El sur está simbolizado por Egipto, una nación atea, no creyente en Dios. Aunque habían unos cuantos que tenían dioses, la mayoría de Egipto era gente atea. La Biblia menciona, por ejemplo, al rey, a Faraón, el rechazo que él tenía acerca de Dios. Recuerdan que él dijo: ¿quién es Dios? Él era ateo. Aunque se postraba en el momento de la muerte de su hijo por necesidad a dioses ajenos. El sur simboliza el poder humano sin la ayuda de Dios. También simboliza la separación de Dios. Y lo podemos ver precisamente en la Revolución Francesa, que duró 12 años, desde 1780 hasta 1798. Francia también es símbolo precisamente del rey del sur, y tal vez es lo más conocido y lo más fresco para nosotros en nuestro tiempo. Difícil es entender a Egipto. Francia también es representado por este sistema. ¿Por qué? Porque ellos se separaron de Dios, porque aceptaron un sistema ateo, aceptaron un sistema de libertinaje, un sistema de inmoralidad que se ha extendido por todo el mundo a partir precisamente de 1798. Algo importante es
saber que los profetas en el pasado consideraron el sur o hacer alianza con Egipto era poner la fe en la humanidad de las personas y reemplazarlas por la fe en Dios. Dice Isaías 31:1, se refiere diciendo: hay de los que descienden a Egipto, dice, por ayuda, y confían en sus caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Saben, Dios condena este tipo de enseñanza. Aquellos que se apartan de Dios y deciden confiar en lo humano y vivir de acuerdo a los pensamientos humanos. Ya vamos o hemos identificado prácticamente a los dos poderes. Uno, el rey del norte, que se menciona en el capítulo 11 del libro de Daniel. Este representa al cuerno pequeño, aquel que se rebeló contra Dios, aquel que persiguió a los santos, aquel que a lo largo de 1260 años persiguió a los hijos y a las hijas de Dios, a aquellos que querían vivir de acuerdo en armonía a las enseñanzas de los apóstoles. Pero el rey del sur representa a la fe que ponen las personas en la humanidad. En otras palabras, a los que rechazan a Dios, a los que son ateos, a los que practican la inmoralidad. Pero recuerden algo, que entre el rey del norte y el rey del sur, espiritualmente hablando, está Jerusalén, está el pueblo de Dios. Y precisamente la profecía del capítulo 11 de Daniel no es una profecía literal, es una profecía espiritual. Porque el pueblo de Dios se encuentra precisamente entre esos dos poderes. Y de esos dos poderes, ninguno es bueno. Ambos son contrarios a Dios, se oponen a Dios, y el pueblo de Dios está en medio. ¿Y saben qué? El rey del norte trata de engañar, dice, si fuere posible, a los mismos escogidos. Y el rey del sur también, mediante sus prácticas, mediante sus enseñanzas, trata de confundir al pueblo de Dios, representado por Jerusalén, también espiritualmente hablando. En referencia al norte y al sur, era muy bien conocido por los israelitas, porque ellos los tenían al norte y los tenían al sur. Prácticamente, Jerusalén estaba atrapada entre Babilonia, que era el norte, y Egipto, que era el sur. Nosotros hoy en día, hermanos, también estamos atrapados. Estamos atrapados entre los engaños del cuerno pequeño, sus enseñanzas, el rey del norte, y estamos atrapados entre la mundanidad del mundo, entre aquellos que no creen en Dios. No es fácil, hermanos, encontrarle la parte histórica al capítulo 11. Gracias a Dios, Dios lo ha revelado. Y si uno lee detalladamente el espíritu de profecía, desde la Revolución Francesa en adelante, se puede encontrar todos estos pequeños detalles. Hay tres temas importantes en lo que hemos analizado y voy a resumir. Por un lado, el poder eclesiástico representado por el rey del norte usurpa el lugar de Dios porque echa por tierra la verdad de sus mandamientos y del santuario. Por otro lado, están los movimientos filosóficos, políticos y ateos que corresponden al rey del sur. Ambos poderes entre sí se hacen la guerra. Sin embargo, ocasionalmente se han juntado
para lograr cosas que les interesan a ambos. Derrotar al comunismo, también lo hicieron. Incluso lo han hecho para derrotar algunas filosofías, se han juntado. Normalmente ellos se anteponen, se rechazan, pero hemos visto en el pasado cómo se han juntado ocasionalmente. Recuerden que la Iglesia Popular se enfrenta contra los gobiernos seculares, contra los ateos, contra los gnósticos. Pero habrá un momento en el futuro donde la palabra de Dios dice, y lo señala aquí en la profecía de Daniel 11, donde habrán acuerdos entre la iglesia, el rey del norte y el Estado. Lo hubo en el pasado. ¿Recuerdan? Constantino, para instituir un falso día de reposo. También hubieron alianzas medievales. Pero las más importantes, hermanos, son las que están por suceder en el futuro cercano nuestro. Ahí en el capítulo 11 pueden anotarlo en el versículo 6, 7, 2 y el versículo 23. Vemos cómo la alianza entre el rey del norte y el rey del sur se mencionan. El conflicto que todavía está en el mundo entre el rey del norte y el pueblo de Dios está latente. Así lo mencionan todos los versículos del capítulo 11, los versículos 16, el versículo 28, el versículo 30, 31 y 35 hablan precisamente del conflicto del rey del norte, del cuerno pequeño con el pueblo de Dios. A lo largo de la historia, estos versículos relatan la persecución, la intolerancia, cómo han marcado la historia de la iglesia, no solamente apostólica, sino todos en general, desde el siglo IV hasta la Revolución Francesa, que finalizó en 1798, donde se cumplió la profecía de los 1260 días. Estos temas que hemos visto, hermanos, preparan el camino para los eventos del tiempo del fin. Y nunca debemos de olvidar, hermanos, que el objetivo del rey del norte es recuperar el gobierno del mundo. Él quiere gobernar globalmente, quiere deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Y me refiero, y guarda los mandamientos de Dios. Por lo cual, este movimiento del rey del norte, del cual habla el capítulo 11, se enfrentará en una batalla espiritual al rey del sur para derrotar al pueblo de Dios mediante las persecuciones. Así lo dice la palabra de Dios. El rey del norte, hermanos, dice en el versículo 44, hay algo que a él lo atemoriza, dice la palabra de Dios. Hay algo que lo asusta. Ve el verso 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. ¿A quién? Al rey del norte. Voy a recordar nuevamente lo que la palabra de Dios habla acerca del norte y acerca del sur, pero más del norte, porque el versículo 44 menciona al norte. Isaías 14:13, hablando, dice la palabra de Dios, de aquello que internamente se decía Lucifer hacia adentro, antes de convertirse en Satanás, estando en el cielo. Dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, está hablando de lo que Lucifer se decía a sí mismo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, aquí estamos hablando de que el trono de Dios está en el norte.
El norte nosotros normalmente con los 4 puntos cardinales decimos allá al norte, atrás el sur, a la derecha el oriente y a la izquierda el occidente o el oeste. Pero en el caso de la Biblia, el diablo habla y se refiere al trono de Dios al norte, ¿dónde? Hacia arriba. Y vean lo que dice el Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, dice, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿A dónde está la ciudad del gran rey? El Salmo se escribió aquí en la tierra. El salmista dice en el norte. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la ciudad de Dios? La morada de Dios, arriba de nosotros, en el norte. Vean ustedes cómo el rey del norte, entendiendo este concepto, que el norte, de acuerdo a la palabra de Dios, es hacia arriba y por lo tanto el sur hacia abajo. La palabra de Dios dice que estas noticias que vienen del oriente y que vienen del norte lo atemorizan. Vamos a leer en Apocalipsis 7, 1 al 3. Voy a leerlo yo acá. Espero que ustedes lo hagan en sus hogares. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol, hermanos? En el oriente, el este. Y tenía, dice, ¿qué tenía ese ángel? Dice, tenía el sello ¿de qué? Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para todo creyente estudioso de la Biblia, estos versículos están hablando precisamente del sellamiento del pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo va a ser sellado? El pueblo que guarda los mandamientos de Dios, dice la palabra, ¿cierto? Los mandamientos de Dios tienen un mensaje especial y principal en el 4º mandamiento de la ley de Dios, y es el mensaje del sábado. El mensaje del sábado asusta y atemoriza al rey del norte, porque sabe que todos aquellos que acepten este mensaje maravilloso van a ser sellados y él no va a tener poder sobre ellos. Pero hay otro mensaje. ¿De dónde viene ese primer mensaje que vimos? Viene del cielo, del norte, ¿cierto? Pero también leímos el versículo que dice que viene del oriente. Ahí están los mensajes del versículo 44 del rey del norte. Hay otro mensaje que atemoriza y asusta precisamente al rey del norte. Y es aquel que está en el capítulo 18 de la palabra de Dios, versículo 1 al 5, donde la palabra de Dios dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con grande poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a leer ahí hasta el 3, por el aspecto de tiempo. Los 2 mensajes que atemorizan y asustan al rey del norte es el mensaje del sábado y el mensaje de la caída de Babilonia, que representa precisamente al rey del norte, que es el movimiento que él representa. Queridos hermanos y hermanas, el verso 44 dice que después de esto, dice en el verso 44, en la segunda parte, dice la palabra de Dios, este poder, refiriéndose a este poder, dice, sale con gran ira, sale con un gran enojo
Y sus intenciones, dice la palabra de Dios, son claras. Las intenciones son matar y destruir. Ahora recordemos, hermanos, que nada frena el avance del rey del norte. Ya no está solo. Se juntarán, como dice la palabra de Dios, todas las fuerzas, hermanos, todas las fuerzas. El rey del norte, el rey del sur, los políticos del mundo, los ateos, las filosofías, todo lo contrario a Dios, incluso los cristianos que no guardan los mandamientos de Dios, se juntarán en uno solo, dice la palabra de Dios, para hacer guerra contra los santos de Dios y vencerlos. Y el verso 45 dice que todos estos movimientos que vienen del sur reconocerán al norte como su líder y lo seguirán en la última gran batalla. Y es la que se menciona precisamente en Apocalipsis 16. Por lo último, levantan su campamento en un lugar estratégico entre los mares y el monte glorioso santo. Y ustedes conocen cuál es ese lugar, ¿verdad? Que está precisamente entre el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. Estamos hablando precisamente de el rey del norte que se ha instalado desde hace mucho tiempo entre las 7 colinas que rodean el Vaticano. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigos, esta batalla es una batalla espiritual y es una batalla de dimensiones mundiales. Los reyes de la tierra, de todo el mundo, dice Apocalipsis 16:4, son los que apoyarán al rey del norte. Y todos los ateos, filósofos y gente que se ha opuesto al cristianismo son los que representan al rey del sur, pero se unirán para hacer guerra contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En este momento, el rey del norte está reuniendo a todos los movimientos religiosos, a todos los políticos con intenciones piadosas. No sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, temas acerca del cambio climático, la protección al medio ambiente, la equidad para la pobreza mundial, la educación de nuestros niños, entre otras cosas. Creo que se me escapa también el apoyo a los movimientos homosexuales. No sé si lo mencioné, ¿no? Lo repito de nuevo por cualquier cosa. Los líderes mundiales, hermanos, ya en este momento están hablando de un nuevo orden mundial. Sin embargo, esta idea ha sido propuesta desde hace 5 años atrás y tal vez más. Y precisamente fue propuesta por el rey del norte bajo una encíclica que se llama Laudato Si. Hoy en día, algunos, como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya tiene en mente cuál es el líder que se necesita, que tenga aceptación a nivel mundial. Y este es, según su recomendación y su opinión, el rey del norte. Hermanos, nosotros no estamos en tinieblas. Sabemos qué está sucediendo. Sabemos que estamos en medio de este gran conflicto, de esta batalla espiritual. Y algunos hermanos todavía caminan la vida cristiana en la cuerda floja. Voy a terminar con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, donde la palabra de Dios dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Queridos hermanos, que esto haya servido para hacer conciencia, para despertar a los que duermen,
a los que no han entendido y no comprenden los tiempos que estamos viviendo. El rey del norte y el rey del sur están haciendo planes. Nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y estamos en medio y somos bombardeados cada día mediante sus falsas doctrinas, enseñanzas y dogmas. Y también el lado opuesto. Nuestros hijos en las universidades recibiendo filosofías extrañas a las enseñanzas de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga y les guarde.